Este pasaje del Evangelio de San Marcos, que nos habla de la multiplicación de los panes, donde no se menciona los peces, nos recuerda que el Evangelio continuamente, de una manera muchas veces explícita, pero de otras maneras de una manera mucho más sencilla, me atrevo a decir sutil, nos va ofreciendo una fisionomía de quién es Jesucristo, del rostro humano de Jesús, del corazón de Cristo. Nos va dibujando la interioridad, como decía San Ignacio en los ejercicios espirituales, el conocer a Jesucristo internamente, el conocer su corazón, el conocer su interioridad, conocer sus sentimientos, sus pensamientos. Si no le conocemos, ¿cómo podemos amarle? Si no le amamos, ¿cómo le vamos a seguir? ¿Cómo le vamos a servir? Si no le conocemos y no le amamos, ¿cómo podemos revestirnos de Cristo? Y hoy nos dice algo que quizá refleja más que otras expresiones la interioridad de su corazón. Dice que se junta muchísima gente alrededor de él y se da cuenta primero que no tienen nada de comer. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la gente decir, yo no puedo creer en un Dios que ve el mundo y no hace nada, o cómo Dios puede estar sentado en su nube ahí arriba en el cielo y ve el panorama del sufrimiento de la humanidad? No, no, no. Aquí dice que con su mirada humana, con su corazón de hombre, Él conoce el hambre de las personas, conoce las necesidades de nuestro corazón. Dice, primero, que se había reunido mucha gente. Segundo, que se dio cuenta que no tenían nada de comer. ¿Y qué es lo que hace? No resuelve el problema, Dios. Ve el hambre y no resuelve el problema. ¿Qué hace? Llama a los apóstoles, a sus discípulos, y les dice lo que él siente. Dice, siento compasión de la gente, porque llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Primero, es un Dios que no es indiferente al hambre, a la soledad, a los sufrimientos, a las miserias, a las penurias de las gentes. Es un Dios que ve, no es un Dios ciego, no es un Dios indiferente. En segundo lugar, nos dice que cuando ve un problema, Dios no saca la varita mágica y resuelve y ahí nos deja a todos contentos y tranquilos. Pues yo no puedo creer en un Dios que permite esto, que permite lo otro. ¿Qué hace Dios cuando ve la miseria? Nos llama a nosotros, nos llama a sus colaboradores, llama a su iglesia. Cuenta con nosotros para resolver el problema, para salir al encuentro de la cruz, del sufrimiento, de la miseria de los hombres, nuestros hermanos. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo? Les confía a los apóstoles los sentimientos de su corazón. Les dice, en este pasaje que acabamos de escuchar del evangelista, dice, siento compasión de estas personas, siento compasión de su sufrimiento, porque llevan 3 días conmigo y conozco su problema, no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido de muy lejos, pero ¿cuántos detalles? Él sabe que si los manda sin comer, se van a desmayar. O sea, sabe todos los detalles de lo que pasa en nuestras vidas y de las consecuencias de unos sucesos, unos acontecimientos en nuestra vida. Y además me da miedo que se desmayen. O sea, él conoce perfectamente cómo es la existencia humana, la vida humana. ¿Cuántas veces a la gente le dice a los sacerdotes, es que cómo vas a entender tú? Si no, bueno, pues Jesucristo sí que entiende. Si los despido en ayunas, van a desfallecer por el camino. Y sabe que algunas de las personas han venido de muy lejos, pero lo bien que conoce Jesús a estas muchedumbres, a estas gentes. Enseguida, la respuesta de los colaboradores, como tantas veces es la nuestra, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuántas veces no habré escuchado yo cuando he contado historias de África, cuando he contado historias de la República Dominicana, de las injusticias que pasaban en los cañaverales, de las miserias que pasan aquí las gentes en África? ¿Cuántas veces la respuesta es, si yo no soy nada, ¿y yo qué voy a hacer? Pues si yo soy una pobre madre de familia, pero si yo soy un currante, pues si yo soy un universitario, si porque yo me quedé sin comer o porque yo mande 10 euros, o sea, enseguida racionalizar la miseria humana, enseguida racionalizar la respuesta de Dios. Él les llama, les cuenta un problema, no les pide la solución. Solo con contarle el problema ellos ya se excusan porque enseguida ponen frente al tamaño, a lo gigantesco que es el problema, lo poquito que soy yo. De repente, frente al sufrimiento de los demás, nos entran unas humildades
y unos complejos de yo no soy nada, yo no puedo hacer nada porque pobrecito yo. Dice, ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Y él les dice, es verdad, como tenéis tan poco, pues mira, chicos, comed vosotros y ya veremos cómo yo resuelvo esto. No, para responder a la necesidad de la boda de Canaán, manda llenar las tinajas de vino. Cuando quiere hacer presente su cuerpo y su sangre, coge lo que existe, que es el pan y el vino de la cena pascual. Cuando quiere enviar su mensaje, cuando quiere mandar heraldos, cuando quiere hacer presente su reino, Jesucristo los manda de dos en dos. No importa la pequeñez de lo que le damos a Dios, no importa lo poquito que sea lo que nosotros hacemos. La maravilla de nuestra fe católica es con lo poquito que soy, que es verdad que soy muy poco, y con lo poquito que tengo, que es verdad que tengo muy poco, Dios va a hacer algo increíble, va a hacer algo extraordinario, va a hacer algo aparentemente imposible, milagroso. Pero sin ese poquito, Dios no puede hacer nada. A mí me gusta muchísimo en las capillas del movimiento de Schoenstatt, cuando uno entra y ve el cuadro de la Mater, de la Virgen María, ve esa frase tan bonita que dice, nada sin ti, pero nada sin nosotros, y nada sin nosotros. Nada sin María, nada sin nosotros. Nada sin Jesucristo, pero tampoco nada sin nosotros. Sin los 7 panes de los que habla hoy el Evangelio, no hay milagro. No va a comer nadie. ¿Pero para qué vamos a ir de misioneros a África? ¿Pero qué puede hacer un solo misionero? ¿Qué puede hacer un solo misionero en África? Un solo misionero en África puede hacer cosas increíbles. Un solo misionero en República Dominicana puede hacer cosas increíbles. Un sacerdote en una parroquia nuestra en España, que se cree de verdad que Jesucristo quiere usarle para anunciar el Evangelio a miles y miles de gentes, no tiene ni la menor idea las vidas de cuántas personas va a tocar. Vosotros los seglares que estéis, no tenéis ni idea cuántas vidas habéis tocado por un gesto de amor. No tenéis ni la menor idea lo que Dios hace con lo poquito que somos y con lo poquito que tenemos. Porque lo indispensable para el milagro son 2 cosas. Que yo lo dé todo. Solo tendré 7 panes, pero no des 5. Dalos 7. Por eso yo tengo que preguntarme esta mañana, no cuánto tengo, sino si lo voy a dar todo. No es el tamaño de lo que doy, sino el hecho de haber dado lo que tenía, todo lo que tenía, que no me he guardado nada para mí mismo. No soy el que dice, bueno, me quedo con un panecillo por si acaso lo del milagro no funciona, y tener un poco de red de seguridad, porque tampoco hay que ser un inconsciente ni un imprudente, hay que pensar en el mañana. Es lo que pasa con el óvulo de la viuda. Es lo que ocurre cuando la viuda da esos 2 céntimos y él está fijándose en lo mucho que daban, y muchas personas, dice el Evangelio, que daban muchísimo, pero se detiene, llama la atención de sus discípulos. Dice, mirar esa mujer, ha dado muy poquito, pero ha dado todo. Para que haya un milagro no hay que dar ni mucho ni poco, solo hay milagro cuando se da todo. Eso es lo que han hecho los santos. ¿Por qué Dios ha hecho tantos milagros por los santos? Porque los santos lo han dado todo, se han vaciado. Como leí en algún lugar decir, Señor, que cuando mi vida se acabe, que de mí solo quede ceniza. Es la persona que se ha vaciado del todo. Es la kenosis de Jesucristo, el que se vacía completamente hasta en la cruz. Estos 7 panes van a ser el signo del milagro. No importa, repito, cuánto uno da. Lo importante es que lo dé todo. María es la mujer que lo da todo. Por eso ocurre esto con el joven rico, la vocación del joven rico. No le dice, hombre, mira, ya que eres tan rico, para ser mi discípulo, da un buen donativo y luego te vienes. No, dice, no, vende lo que tienes, vende todo lo que tienes. Y me gustaría aquí añadir algo que no es cosecha mía, sino es de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, parafraseando la escena del joven rico, y que viene muy a propósito del milagro, del signo milagroso de estos 7 panes que van a dar de comer a esas muchedumbres, San Juan de la Cruz dice, si quieres ser perfecto, si quieres que Dios haga el milagro, si quieres ser santo, ve, vende tu voluntad,
¿Qué es la riqueza más grande? ¿Qué es el tesoro más grande? ¿Qué es lo que más te cuesta darle a Dios? Vende tu voluntad, da tu voluntad a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. ¿Queremos darlo todo? Claro que uno puede vaciar la cuenta del banco. Claro que podemos ser menos tacaños y podemos dar mucho más y privarnos de muchos más bienes materiales. Pero hay muchas cosas que nosotros no estamos dispuestos a dar, a las que no estamos dispuestos a renunciar. La Madre Teresa de Calcuta decía que había conocido gente en esta vida que era tan pobre que lo único que tenía para dar en este mundo era dinero. Dice, fíjate qué pobre debe ser esta persona que lo único que tiene en la vida es mucho dinero. Es de lo único que tiene mucho. ¡Qué pobreza humana! Y a lo mejor tendremos que pensar si muchas veces no preferimos dar una limosna que dar nuestro tiempo, que dar una limosna y no dar una sonrisa o ofrecer nuestra amistad o salir de nuestra casa, ir a visitar a alguien o acercarnos al que sufre o al que... Cosas que no se pueden contabilizar en los ceros que se ponen en un cheque o en una transferencia. Cosas que no se pueden contabilizar en una hoja de Excel. Esta misión en la que estamos nosotros, ¿pero por qué se sostiene? ¿Solamente por los donativos que nos están dando? ¿Cuántas personas me escriben a mí diciendo, ofrezco mis oraciones, ofrezco el cáncer, ofrezco mi sufrimiento, ofrezco mis penas, ofrezco mi soledad? ¿Cómo se pone eso en la cuenta de una fundación, o en la cuenta de una misión, o en la cuenta de un banco? Pero ¿y nosotros por qué estamos aquí? ¿Solamente porque nos llegan unos donativos? No, porque nos llegan los 7 panes de muchas personas que lo están dando todo para que la Iglesia no desfallezca, el que lo ha dado todo. Ayer asesinaron a un sacerdote español en África. Un hombre del que nadie va a hablar, del que nadie se acuerda. Un misionero salesiano español que después de 50 años muere asesinado por el radicalismo islámico. ¿Quién va a hablar de ese hombre? ¿Va a salir en la primera página de los periódicos como salen en las primeras páginas de los periódicos los escándalos del clero? Eso no importa, eso no es noticia. 50 años. ¿Sabéis cuánto tiempo es 50 años? ¿Sabéis cuántos 7 panes son 50 años? ¿Y quién le va a dedicar una calle? ¿Quién le va a dedicar una portada de un periódico o de un portal digital? ¿Quién va a hacer leña del árbol caído? ¿Quién va a ir a poner flores o visitar su tumba? Nadie, nadie. Una vida entera, calladamente, 7 panes que cayeron en el surco, día tras día, tras día, tras día. Nunca olvidaré cuando estuve hace 4 o 5 años dando ejercicios a las misioneras de la caridad de la Madre Teresa en Bangladesh. Nunca olvidaré el día que en Dhaka, en la capital de Bangladesh, junto a la comunidad de las misioneras de la caridad, fui a ver un cementerio que no caí en la cuenta, simplemente sabía que había 2 misioneras de la caridad enterradas ahí. Pero cuando llego al cementerio y veo que el cementerio es hasta donde alcanza la vista y me empiezo a pasear tumba tras tumba tras tumba y no me daba cuenta que solamente había misioneros enterrados en ese cementerio. Nombres de italianos, nombres americanos, nombres españoles, nombres holandeses, belgas, un nombre, una fecha, una piedra, una losa encima de la tumba, ni una flor, una vida entera. Siglo XVIII, siglo XIX, principios del siglo XX, gente que había fallecido muy recientemente. 5 panes, 7 panes en el Evangelio de hoy, de una vida entregada todos los días. Pero pienso también en los que son padres y madres de familia, pienso en los que vivís en las grandes ciudades, que día tras día hacéis lo mismo, entregáis la vida, entregáis vuestros 5 panes y 5 peces para que esa muchedumbre no se muera de hambre, la muchedumbre que a ti te rodea, la muchedumbre que come 3 veces al día y tiene de todo, pero se está muriendo de hambre, porque no hay quien la quiera, porque no hay quien acompañe su soledad, porque no hay quien acompañe su tristeza, porque no tiene trabajo, porque nadie se acuerda de él, porque está solo el fin de semana, porque está solo en la cama de un hospital. Esos 7 panes son tantas cosas, pero en definitiva es nuestra vida entregada. Jesucristo no va a hacer nada con que tú le des mucho o con que tú le des poco, pero Jesucristo va a dar de comer a multitudes que tú no te puedes ni imaginar,
si estás dispuesto a darlo todo.